Empezamos el teórico de hoy en el que presentamos la tercera unidad del programa, el paradigma de la complejidad. ¿Tenemos alguna consulta ahora, alguna pregunta? Bueno, hemos hecho referencia al paradigma de la complejidad, referencias previas. No les va a sonar novedoso. La idea es profundizar, retomar y presentar fundamentos ontológicos y epistemológicos, tanto para la crítica del paradigma de la simplicidad o las epistemologías reduccionistas, como para dar consistencia, ofrecer las herramientas y criterios para apropiarse ustedes de un paradigma de la complejidad que es, para nosotros, apropiado y sumamente afín a los ejes estructurantes y a la concepción del plan de estudios de fonoaudiología desde una perspectiva de abordaje integral de la salud, un enfoque comunitario, de derechos, de inclusión social, de diversidad, de género. Y preparando las condiciones de posibilidad en lo que podríamos decir un movimiento de ascenso de lo abstracto a lo concreto, que nos lleve a la cuarta y última unidad del programa, que como ustedes saben se titula Epistemología de la Salud y Fonoaudiología. En esta unidad, bueno, vamos a abordar esto que estoy adelantando, vinculado con estar pertrechados y pertrechadas, si me permiten decirlo así, para dar el combate a las ideas dominantes, respecto de algún idem dominante, un modelo médico hegemónico, o biomédico centrado en el individuo, pero así como también dar el debido espacio justamente para honrar esto que se puede decir, pero es difícil instrumentar, que es evitar todo tipo de reduccionismos, dando cabida a lo que se denomina la perspectiva feminista, la epistemología feminista, sin la cual incurriríamos en un reduccionismo sumamente grave. La idea es trabajar la relación entre género, producción de conocimientos, sujetos epistémicos, relaciones de poder, ¿no? sujetos colectivos y comunidades, por un lado dominantes, legitimados y hegemónicos, y por otro lado deslegitimados y excluidos sujetos epistémicos vinculados a cuestiones de género, pero también de clase, de etnia y de posición geopolítica, ¿no? Y como esto incide y está vigente en la universidad. En particular esto lo van a trabajar en prácticos, con la bibliografía correspondiente. Aquí vamos a dar cuenta para fundamentar justamente esta necesidad de apropiarse, incorporar un paradigma de la complejidad. Haremos una descripción fundamentada de qué es lo humano, el escenario del humano, para que vean que cae solita la idea de que la categoría de individuos resulta pobre para dar cuenta del humano, y la necesidad de pensar en una categoría más compleja, que es la categoría del sujeto, para poder pensar el trabajo, el lenguaje, la comunicación, lo individual y lo social, lo real y lo pensado, ¿no? Como categorías básicas e irreductibles.
asimismo con esta perspectiva, así que se escucha más o menos, me acerco al micrófono. Así como también, porque hay micrófonos abiertos, puede ser. Introducir un concepto de síntoma, una concepción radical, estructural del síntoma, no aquello que con una medicación, que con algún tipo de práctica, algún tipo de ejercicio se disipa, se disuelve, sino síntoma con una condición precisamente radical y estructural, que es un indicador de que algo en lo real no funciona. Vamos a recorrer el estatuto del síntoma como síntoma objetivo social, como síntoma individual y subjetivo, y su síntesis en el concepto de la categoría de síntoma psicosocial. Tenemos nosotros para dejar sentadas las bases y la condición de posibilidad para poder introducir el síntoma fonoaudiológico. De eso se trata esta unidad del programa. Respecto a la tarea, habrán visto ustedes que todavía no está subida al aula, estamos elaborándola. Les puedo adelantar que va a ser una tarea de índole grupal, y bueno, quizás no haya apuro tampoco para presentarla porque hay una tendencia muy comprensible de los y las estudiantes. Recuerdo mis épocas de tal, bueno, estudiar en función de cuál es la tarea, con el sesgo instrumentalista o de aplicarme exclusivamente a la tarea, y eso, bueno, es un sesgo que por ahí reduce, hablando de reduccionismos, una mirada más amplia. A ver, acá hay preguntas en el chat. Puede ser que tenga mucho de psicología esta unidad. Y me parece que, sí, bueno, yo no voy a ocultar mi sesgo, mi origen, pero no soy yo, somos un equipo de cátedra, formado por trabajadores sociales, sociólogas y psicólogos. Me parece que es imprescindible incluir no tanto lo psicológico, sino lo psíquico. Hay una concepción también individualista y psicologista de embutir los fenómenos psíquicos dentro del cuerpo individual, como si lo psíquico y lo psicológico fuera lo mismo. Justamente la idea es caracterizar los fenómenos psíquicos como siendo a la vez individuales y sociales. Eso permite entonces salir y hacer una crítica a cierto psicologismo. Y eso no quita que quizás haya algo del orden de o es posible que tenga mucho de fenómenos psíquicos. Bueno, ustedes después me dirán. Para entregar el trabajo hay que poner bibliografía, siempre hay que poner bibliografía. Siempre hay que poner bibliografía. Si no pusimos la consigna fue una omisión. Poner la bibliografía es una forma de validar, es una forma de validación conceptual, lo que uno está afirmando, ¿no? Haciendo referencia a las fuentes bibliográficas. Bien, acá nosotros en Argentina hemos tenido tres oleadas maremotenses, si me permiten la expresión, más que simples oleadas, de políticas y transformaciones neoliberales, tifonescas, podríamos decir. La primera, durante la dictadura cívico-militar eclesiástica de los 70, la segunda en los 90, con los gobiernos de Carlos Saúl Menem, y la tercera con el gobierno de Cambiemos, de la Alianza Cambiemos de Macri, el periodo anterior. Esos modos de gobierno del Estado y de políticas generaron cambios estructurales difíciles de revertir,
por supuesto que no han sido ni son fenómenos meramente locales, sino tiene que ver con una hegemonía internacional y mundial del capitalismo, en su fase financiera y en su modalidad neoliberal. Esas políticas determinaron una abdicación del Estado, un retiro del Estado de sus funciones de garante de la salud pública, de garante del bien común, y determinando empujando, si se quiere, a la gestión privada de los riesgos, la gestión privada de los riesgos de la vida. Hacerse cargo cada uno y cada una de los riesgos de la vida, el retiro de lo público, de las políticas públicas, el desarmado de lo que se ha denominado estado de bienestar, al mismo tiempo que el desbaratamiento de todo y la deconstrucción de todo tipo de regulaciones limitantes del poder del mercado, el poder de los mercados o de las empresas dominantes del mercado. Eso también generó entonces una mercantilización de la vida cotidiana, de todo lo que hace a la vida cotidiana, en particular una mercantilización de la salud, un reforzamiento, que ya venía siendo así, de un modelo médico, de un modelo organicista, de un modelo de salud muy flaco y carente de estrategias vinculadas a la prevención, y más que nada destinado a la asistencia individual y en consultorio, al mismo tiempo que generó nuevas formas de sufrimientos psíquicos, no solamente padecimientos orgánicos, sino, bueno, un concepto, la afirmación acrítica de un concepto de que la salud y la enfermedad son hechos meramente biológicos, ¿no? Biológicos, y si son hechos meramente biológicos, orgánicos o anatómicos, sin desconocer la importancia de esa base material, eso implica concebirlos y tratarlos como hechos o fenómenos ahistóricos. Decía que también se puede ver que las consecuencias de esas políticas, de esa concepción del Estado y del gobierno, generaron nuevos modos de sufrimiento psíquicos que están presentes en la actualidad, una vivencia de vulnerabilidad, padecimientos que se manifiestan de múltiples formas, ¿no? Como explosiones de violencia, anorexias, bulimias, trastornos de ansiedad, fobias, aislamientos, trastornos psicosomáticos. Trastornos psicosomáticos pueden ser, por ejemplo, manifestaciones en los sistemas de la audición, la fonación o la deglución, el uso del lenguaje, cuya causalidad puede deberse a insuficiencia de elementos simbólicos de procesamiento de enfrentar los riesgos de la vida. Porque al mismo tiempo de este retroceso de las políticas públicas, de las políticas comunitarias, y un avance de la lógica del mercado, la privatización, se generó y se genera un debilitamiento de los vínculos comunitarios, del lazo social. Entonces esa vivencia de vulnerabilidad y esos modos de sufrimientos psíquicos son manifestaciones que
que de alguna manera encarnan los valores dominantes y hegemónicos que se intentó y de algún modo se logró imponer, que lo podemos resumir en 3 términos, ¿no? La competitividad, el individualismo y el consumismo, ¿no? Trastornos de ansiedad, o sea, temor a no estar a la altura, temor a no ser competitivo, temor a perder, la imposición de desempeñarse con una performance, ¿no? Un término que se introdujo en la vida cotidiana, con desempeños exitosos, fundamentalmente en 3 campos: el campo del trabajo, en el deporte y en la sexualidad. Un criterio individualista, competitivo, de desempeño exitoso, al mismo tiempo en muchos casos con un sentimiento de culpa, justamente por no dar la talla, no estar a la altura, y también fenómenos vinculados a la culpabilidad, al sentimiento de culpa. Sí, tienen rasgos psíquicos estos fenómenos, estas formas de sufrimiento psíquico, es cierto, pero lo que quiero subrayar es que cuya mirada y atención supone cuestionar este modelo médico hegemónico, este modelo biomédico, este modelo aislacionista, individualista, fragmentador, reduccionista, positivista, tecnométrico, que ha sido de alguna manera es dominante y que ha tenido, de alguna manera de ciertas formas, tiene su peso en el campo de la fonoaudiología. Pero también digo esto como para dar cuenta de fenómenos complejos que justamente se ve encarnados en lo individual, lo que son valores dominantes en lo social. Ven que esta separación, esta reduccionismo, separar lo individual de lo social impide ver manifestaciones actuales vinculadas con las líneas dominantes en la cultura contemporánea, ¿no? Que hay una relación, de tal manera que no es posible, o sea, son fenómenos complejos cuya explicación desborda la comprensión de la estructura individual. Desborda no quiere decir que no hay que tenerla en cuenta, sino que desborda la comprensión de la estructura individual, desborda la caracterización y la métrica de los sistemas anatómicos, neurofisiológicos, de la dilución, de la fonación, de la audición. Pero tampoco se explica desde el otro polo, viendo lo macroestructural, que integra al sujeto, sino que justamente es necesaria la atención de su abordaje dialéctico, articulado. Esa es la idea de complejidad. Pero también en Argentina y Latinoamérica hay experiencia de intervenciones y concepciones de la salud que han desarrollado acciones intersectoriales, articulando educación, salud, trabajo, justicia, con criterios multidisciplinarios provenientes de la medicina, de la enfermería, de la fonoaudiología, de la psicología, del psicoanálisis, del trabajo social, de la sociología, la antropología, del derecho. Asimismo, acciones interinstitucionales que articularon o articulan acciones vinculadas con centros de salud, hospitales, escuelas, instituciones ministeriales, con participación de la comunidad, ¿no? Estoy contraponiendo entonces dos modelos y dos experiencias concretas que se han dado y se dan en Argentina, en este último caso, formando profesionales del campo de la salud, capaces de abordar de manera no rígida las categorías
y poder articular los diferentes repertorios categoriales, podemos decir así, propios de cada disciplina, participantes en el amplio, diverso y heterogéneo campo de los problemas de la salud, o sea, articular categorías que provienen de estas diferentes disciplinas y poder efectuar algo más que un mero diálogo multidisciplinario, pluridisciplinario, porque en definitiva los equipos que se quedan en lo multi, en lo pluri, son diálogos de alguna manera entre idiomas distintos, o sea, una especie de torre de Babel. Entonces es necesario reforzar la formación de profesionales del campo de la salud que puedan entonces articular lo intra, lo inter y lo transdisciplinario. Transdisciplinario es lo que justamente permite encontrar un lenguaje común, ¿no? una articulación de lo propio en el contexto de la totalidad, de lo específico en relación con lo otro, con lo diferente, pero que a la vez participante, para poder abordar, para poder pensar, para poder intervenir en relación con las problemáticas de la salud. Entonces, un modelo, una concepción o un paradigma de la complejidad en el campo de la salud que cuestiona el concebir a la salud de la enfermedad como hechos meramente biológicos para poder sostener un concepto de salud como valor, un valor vinculado a procesos de constitución subjetiva relativamente autónomos, con la capacidad de desarrollar la libertad y los vínculos con los otros, y una inserción social crítica, creativa, comprometida, transformadora. Usted me va a decir, sí, por eso es un ideal. Sí, claro, es precisamente, esa es la idea, concebir la salud como un valor, ¿no? Desde el cual, digamos, juzgar lo que hay, lo que es, a la luz de lo que debiera ser, ¿no? Contrariamente a las concepciones positivistas o neopositivistas, que insisto con la idea, la salud como hecho biológico, como hecho medible, un hecho objetivista, poder incorporar, apropiarse de un concepto de salud como valor, ¿no? Como concepción valórica, valor compartido, como orientador de estas intervenciones complejas en el campo de la salud, sin fragmentarlo o sea, problemas de salud por un lado, problemas de trabajo por otro lado, problemas de vivienda, problemas económicos, jurídicos. Esa es la idea de lo intersectorial, lo interinstitucional. Pero la condición para ello es la formación que supere la rigidez, la fragmentación, la especialización, la hiperespecialización, que separa e impide precisamente construir estrategias de abordaje integral de las problemáticas de salud, con perspectivas justamente de inclusión social, de derechos, de género. Entonces era la idea de paradigma de la complejidad, de una concepción de ciencia que supere el positivismo, el neopositivismo, o la concepción de que, bueno, la salud participa en múltiples factores, entonces se enumeran factores en la misma línea, como si todo tuviera el mismo peso, ¿no? He hecho referencia a la clase pasada a la necesidad de recorrer un movimiento de ascenso del abstracto al concreto, para ser capaces de poder determinar las líneas estratégicas de intervención en las situaciones concretas, en los casos concretos, en las condiciones de vida concretas. Profesor. Sí, escuchamos. Ayer nosotros tuvimos una clase Hay un ruido ahí con de la fonoaudiología. ¿Una clase de qué? Y a mí me quedó un poco de fundamentos de la fonoaudiología.
Sí, es la materia. sí. Tuvimos una charla con una profesora que es de Rosario, era la profesora, y una fonoaudióloga. Y a mí me quedó un poco la idea como que... ¿Escuchan ese sonido ahí? ¿Cómo? Sí, profe, sí, se escucha. Sí, sí. Hay como un serruchar molesto. No se Entonces, le Es un escucha ni a micrófono ella ni a abierto, nada. todos menos Anaí, es un micrófono abierto. apaguemos. Anaí, tenés el micrófono abierto y no se te entiende. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, Sí, capaz que porque justo llegaban unos mensajes, debe haber sido por eso. sí, No sé creo cómo que se configura. Y bueno, y con esta profesora, a mí me quedó, no sé, me quedó como la idea de que la formación que se espera de nosotros, que nosotros tenemos que tratar de lograr, es justamente esa multidisciplinariedad, como para no tener que estar derivando. A mí me quedó esa sensación, porque la profesora en un momento dijo, generalmente un paciente se acerca a alguna institución y se lo deriva y como que se lo fragmenta y se lo divide y dice, bueno, tal cosa para tal lugar, para el otro, ¿no? Diferentes médicos o psicólogos, y me dio la impresión que la idea es como que nosotros podamos abordar a una persona que necesita una atención sin tener que estar haciendo esta división. Obviamente que habrá algunas cuestiones que no vamos a poder, pero supongo, y más o menos viendo cómo está formada la carrera, con las materias que tenemos, esa es la sensación que a mí me quedó. Ahí te sugieren que silencies tu celular. ¿Puede ser que no está silenciado? Porque sigue estando esa... Ahí, sí. sí, si lo silenciaste seguro no se escucha cuando te llega un mensaje, porque por ahí no se te escucha bien. Tal cual. Bueno, a ver, parece una respuesta un poco grosera, pero si ese paciente tiene un absceso, una infección, porque tiene una muela tremendamente cariada e infectada, tanto vos como yo, ¿qué podemos hacer ahí? Es decir, no, bueno. no, bueno, pero por eso, Sí. sí, discúlpame la tosquedad de la respuesta, pero por un lado, de lo que se trata es de poder establecer un diagnóstico. Para poder establecer un diagnóstico es importante que ustedes en la formación tengan esta mirada de la complejidad y se apropien de esta capacidad de ver la complejidad y las múltiples dimensiones participantes en los problemas de salud. Estar advertidos y advertidas acerca de y que acuerden con esta necesidad de superar una concepción meramente biológica de la salud y la enfermedad. Entonces, eso es una condición. Ahora, tampoco se trata de hacer un mero pasaje de ser un agente un mero agente de derivación, sino que para mí de lo que se trata es poder, en todo caso, participar de equipos de salud en la medida de lo posible, en el que justamente se posibilite el diálogo inter y transdisciplinario. Pero también es posible que haya trabajos, modos de ejercer la profesión en lo que no se trabaje en equipo. Bueno, mejor sería que se pudiera trabajar en equipo, pero si ya fueran las condiciones de posibilidad, tener vos el equipo en la cabeza, como esa comprensión de la multiplicidad en juego, de la complejidad en juego. Entonces, no se trata de derivar y no atender o no intervenir en lo que se refiere a lo específicamente fonoaudiológico. Se trata de la medida de lo posible, no incurrir en reduccionismos. O sea que
podría ser incurrir en reduccionismo, modos que han sido imperantes en el campo de la fonoaudiología, digamos, taparse los oídos y no escuchar y meramente medir el estado de los sistemas, audiometrías o otro tipo de mediciones y considerar que de eso se trata la profesión. Claro, en un momento también ella nos dijo que nos dio un ejemplo de muchas veces las fonoaudiólogas que por ahí les dan como ciertas actividades a los chicos para que hagan en las casas y que a veces los chicos no pueden hacerlo. Entonces, bueno, hablamos mucho de eso, de los diferentes contextos y de todas las cosas que influyen, todas las condiciones que están, todo lo que significa hacer salud. Esto que usted está diciendo también lo hablamos ayer, que no es nada más no estar enfermos, sino, bueno, un montón de cosas que están sobre eso. Y bueno, tener en cuenta este contexto. Sí. ¿Nos dice usted? ¿Cómo? No, que iba en línea con esto que nos Sí. está diciendo usted de todo lo que significa salud en un contexto, ¿no? Con todas las cosas que influyen en el bienestar de una persona. Claro. También nuestro aporte va a ser, en la unidad que viene, acompañarlos en formular preguntas respecto a la especificidad de la fonoaudiología. O sea, poder situar la especificidad de la fonoaudiología no en una isla, sino en el seno de la complejidad, en el seno de las múltiples determinaciones. Entonces no van a derivar lo que sea específico del qué hacer y el qué pensar fonoaudiológico. Esa es la idea. Pero también podría ser el caso que vos escuches algo del orden de que no hay una, si me permiten la comparación también grosera, lo que de alguna manera abre el psicoanálisis que Freud da cuenta de afecciones, de parálisis, por ejemplo, en un brazo que no respondían a una falla neurológica. O sea, las conexiones para mover el brazo, neurológicas o neurofisiológicas, estaban intactas. Sin embargo, el paciente o la paciente padecía de la imposibilidad de mover el brazo o de caminar. Entonces abre a otra causalidad, a la posibilidad de pensar otra causalidad, y no solamente una causalidad anatómica o fisiológica, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con que el descubrimiento del psicoanálisis que enfermamos de palabras. Pero voy a la situación de que vos, en tu función de fonoaudióloga, podés estar escuchando y podés pensar que ahí hay una inhibición del habla. Sí, hay una inhibición del habla, pero la inhibición del habla puede mucho tener que ver con un ambiente de violencia familiar, por ejemplo. Entonces, ¿qué? Bueno, entonces estás entrenada, estás formada como para poder hacer, no sé si derivaciones, pero una interconsulta y armar una estrategia de conjunto para tratar ese caso complejo. En cambio, si vos estás solamente pensando si bueno, acá hay un retraso madurativo en el habla o en el uso del habla, entonces solamente indicadas interconsultas vinculadas con una resonancia magnética cerebral, con un estudio del sueño, y con un conjunto de estudios que sí, que pueden ser pertinentes, pero es para descartar organicidad, pero sin tener en cuenta la posibilidad de que podría tratarse de una inhibición funcional y no de una patología anatómica. Bueno, ahí hay un reduccionismo. Y ahí tenemos la reproducción de un orden biomédico. ¿Sí? Vamos a la próxima tanda, tenemos menos de un minuto, ¿les parece? Nos enganchamos y seguimos.